buenas tardes. Acá estamos en Despertando Leones Generación X con Gastón, con Gabriela. En Hola. breve llega el profe. ¿Cómo están? Muy bueno, bien, muy Bien, bien. bien. ¿Todo ¿Qué en tal? orden? Buen jueves. Buen jueves. Sí. Bueno, Sí. yo tuve un jueves más o menos, pero bien, bien, ahora estamos bien. A las Bueno, corridas. Sí. Problemas domésticos de electrodomésticos, en realidad. ¿Viste cuando se te rompen todos los electrodomésticos y decís, bueno, eso. Pero ahora llega esta hora y nos Y ahora relajamos. nos relajamos, sí, sí. sí, sí, sí. O sea, Sobre todo porque trajeron un tema re interesante. sí, no sé si nos relajamos o descargamos. Eso, Descargamos. soltamos todo Sí, y me parece terminamos que es relajados. eso, sí, 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 sí. Va por ahí, va por ahí. Ujú. Bueno, antes de arrancar, vamos a empezar a darles las vías de comunicación. El WhatsApp de la radio, que es el 299-517-9233. Nuestras redes, el Instagram y el TikTok es despertandoleones.stream. Nos pueden ver por streaming a través de www.elarcaneuquen.com.ar o por kik.com/elarcanqn. Y si no, mañana pueden ver el programa grabado a través de YouTube en El Arca Neuquén. Bueno, esas son nuestras vías de comunicación. Les repito, si quieren, el WhatsApp, que también lo están leyendo en pantalla, pero para quienes escuchan por radio, es el 299-517-9233. Muy bien. Cuéntenme de qué me van a hablar hoy. Bueno, el otro día yo venía escuchando la radio y le conté a Gastón, después busqué y me apareció un video de el gobernador de Salta hablando en Radio Mitre, creo que era, y contando, bueno, el tema de la minería, de todo lo que el caudal de dinero que iba a ingresar. Pero en un momento me detuve porque dijo esta palabrita que se repite, creo que en la mayoría de las provincias y sobre todo acá también, que sí, que era muy bueno, que esto, que lo otro, pero le vamos a exigir que contraten mano de obra y proveedores locales. Yo dije, le vamos a exigir el gobernador de Salta a las empresas y me quedó ahí como resonando. Y bueno, ahí buscando encontré un video donde él habla de esto. Así que bueno, vamos a hablar de eso, sí, un poco de si está bien que el gobierno, que un gobernador te exija a vos como privado a quién podés Mm. contratar y a quién no. Ha sido una discusión varias veces dada en la legislatura, que siempre perdí, por supuesto, porque las mayorías mandan. El problema de la democracia es esa, que cuando uno es minoría. Pero bueno, para mí no está agotado, nunca está agotado. Más aún cuando entiendo que hay una discriminación y una imposición de reglas que no son favorecedoras ni del mercado, ni del producto, ni del servicio, Mm, ni hacia el consumidor. Porque a vos, ¿en qué te beneficia o en qué te perjudica? ¿Cuál es la nacionalidad o la procedencia de la persona si lo importante es que sea idónea? ujú. ¿No? Sí, Es- no solo desde el punto de vista práctico, me parece que es algo nocivo, como decís vos, no genera ningún beneficio, sino que además es discriminatorio, claramente sí. discriminatorio en contra no solo de las banalidades que se hablan hoy día sobre la discriminación y que somos todos iguales y el discurso que ya conocemos de memoria, sino de algo básico, que es lo que establece la Constitución del 53, que todos somos iguales ante la ley. Ujú. Y acá pareciera con estos discursos y con el efecto práctico que generan, que no somos iguales ante la ley, que si yo nací o tuve el azar de nacer en otra provincia, soy menos que los de esa provincia en donde se desarrolla un emprendimiento económico. Sí. Entonces, desde cualquier punto de vista, salvo desde el punto de vista de la demagogia y del populismo, que es lo que nos ha llevado a nuestra decadencia, desde cualquier punto de vista racional, es negativo esa discriminación, a mi modo Ujú. de ver, ¿no? Y Sí, agregar también que es proteccionista, ¿no? sí. Exacto. Porque es una manera de ellos blindarse, decir, bueno, nosotros en nuestra provincia, como le damos trabajo nada más que a los neuquinos, entonces podemos incidir en la tasa de empleo. Que ya tenemos una tasa alta de empleo público y además vamos a incidir en el empleo privado también. Ujú. Eh, que me parece que también, ¿no? Es una manera
de proteger o de blindar y de fingir o de dar una cifra falsa, cuando en realidad lo que se tendría que buscar es otra cosa. Los 80 años de cultura de los que siempre hablamos no son en vano, ¿no? Uno a veces le gusta, lo toma como natural, pero estas puertas de discriminación que se abren, después es muy difícil cerrarlas y es muy fácil que se sigan abriendo. Entonces viene un gobernante y dice, bueno, pero en vez de los neuquinos respecto a los rionegrinos, lo que van a tener prioridad van a ser los jóvenes entre 20 y 30 años y el resto no se los toma. O las mujeres en vez de los hombres, o los hombres en vez de las mujeres. Bueno, el cupo lo pusieron de mujeres. Y si se aceptan este tipo de discriminaciones, las discriminaciones pueden llegar hasta el infinito y ser muy, muy crueles. Pueden dejar a gente en el camino solo por el pensamiento, solo por el lugar donde se nació, solo por el sexo, la creencia, las ideologías. Bueno, la puerta está abierta y seguimos permitiendo que siga abierta y mucha gente aplaude este tipo de arranques proteccionistas y chauvinistas como recién decías, ¿no? Sí, igual hasta algo más sencillo. Me parece que también, a mí a veces me suenan ridículas estas cosas porque es como, esta provincia está formada y creada por un montón de gente que viene de otros lugares. Hay muchos chilenos, hay gente de Buenos Aires, de Santa Fe, de Mendoza, de todas partes. Recién ahora empieza a haber gente que es el papá neuquino y el hijo neuquino, pero cuando yo era chica la mayoría era gente que venía de otros lugares a trabajar. Entonces, lo que pasa que atrás, ¿no es cierto?, de eso de decir gente local, lo que se esconde es la gente que me apoya, la gente que me sigue. Bueno, claro, obvio. Lo otro termina siendo secundario, pero el verdadero neuquino, el verdadero salteño, es el que se arrodilla entre el gobernador. El resto no. Claro. Y a eso se reduce la cuestión. Sí, tal cual. Ese es el objetivo final, ¿no? ¿Quieren que veamos, el poder total. ¿Quieren que veamos el video para poder seguir hablando de esto? Claro que sí. Podemos ver el video de el gobernador de Salta. Si tenemos que volver a legislar para modificar algunos artículos que eviten que los vivos se aprovechen, lo vamos a hacer. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes el esfuerzo, el empeño de todos estos años. Los proveedores tienen que ser salteños, es para ellos. Los trabajadores tienen que ser salteños, es para ellos. Tenemos la obligación también, si le exigimos a las empresas, de que los proveedores y los trabajadores sean salteños, de capacitarlos. Tenemos más de 600 proveedores inscritos en el registro. El último RIGI aprobado de Río Tinto son 2.700 millones de dólares que van a quedar y tienen que quedar en Salta. No se tienen que ir a otro lado. No vamos a permitir que así sea. Así que si tenemos que volver a reglamentar, si tenemos que volver a legislar para modificar algunos artículos que eviten que los vivos se aprovechen, lo vamos a hacer. Y vamos a hacer reglamentación mucho más duras, más serias, controles más seguros, para que ustedes tengan el trabajo que se merecen y puedan festejar como se merece tener lo que el Tata Dios nos dio, la posibilidad de tener estos recursos naturales y que todo quede aquí en la provincia. Claro, en el final justo el gobernador dice que, bueno, que les va a exigir a las empresas esto de contratar mano de obra y proveedores locales y que si fuese necesario se modificaría la legislación para que así sea, porque el trabajo es de ustedes y ustedes se lo merecen y bueno, y toda esta cosa que les encanta. Entonces, esa parte me parecía importante porque, bueno, justo después encontramos un artículo que después, no sé si lo podemos ver, de un diario donde, me voy a poner los anteojos porque no veo, donde acá en Neuquén, ahora hace poquito, se publicó, ahí está, el ministro Guillermo Koenig, no sé cómo se pronuncia, perdón, Koenig, presentó la ley Invierta en Neuquén ante empresarios de Cutralcó y Plazahuínculo. O sea, acá vamos un paso adelante, o sea, acá ya modificamos la ley y ya crearon una ley para el Invierta Neuquino. Y se publicó ahora hace poquito en el boletín oficial, ya salió,
No sé si quieren que lea un poquito de qué se trata. Dale. Esta ley dice que tiene acceso a inmuebles del Estado, venta a precio promocional, comodato, concesión, excepciones de impuestos provinciales, o sea, inmobiliarios, ingresos brutos, sellos, acceso a financiamiento preferencial y subsidios de luz, gas y agua, o sea, te van a subsidiar, esto durante 10 años. Y acá está el tema que se crea un comité de inversión neuquina, CEPIN, un comité de funcionarios permanentes a los cuales le vamos a tener que pagar el sueldo, obviamente, los que van a elaborar planes de promoción, determinar criterios de priorización de proyectos y nuevas industrias sostenibles, seleccionar y aprobar los proyectos beneficiarios, fiscalizar y controlar, como si todo eso ya no existiera. O sea, van a crear otro comité más para, no sé, ¿para qué? Fijar precios promocionales de inmuebles y también acá esto exige que, bueno, obviamente lo que le exigen a las empresas es domicilio, constitución en Argentina, planta nueva, ampliación e incorporación de nuevos procesos, no tener deudas fiscales y esto es lo importante, contratar el 70% de mano de obra local con residencia efectiva en la provincia. Contar con certificados de sistema público promocional, empleo, se garantiza por 10 años las inversiones bajo esta ley. ¿Qué decir? Bueno, acá ya nos adelantamos y ya creamos el comité y ya pusimos... Yo estuve en la discusión de esa ley y bueno, nada, esto que estábamos charlando recién fuera de micrófono, ahí en el profe. Señor Pablo. Sí, pasá, Pablito, vos pasá. Que estoy yo, y pasaste vos atrás mío. Y ahí te dejé la ficha para que te conectes y todo. Dimos esta discusión y justamente hablábamos de esto, de la discriminación, de que en realidad se tendría que buscar la idoneidad. Y otra cosa, ¿no? Yo recién pensaba, digo, la mayoría de nosotros, si no todos, hemos estudiado afuera. Sí. ¿Vos dónde estudiaste, Gastón? En Buenos Aires. En Buenos Aires. Yo ¿Vos? también. Pablito, ¿dónde estudiaste? No, yo estoy acá. ¿Estudiaste acá? Sí. Pablo es Nick, es Nick. Es plenamente Nick. Sí. Bueno, yo también estudié afuera, entonces podemos decir que el 75%... Bueno, Sí. llegamos al cupo de neuquinidad. No llegamos al cupo de neuquinidad. ¿Por qué? Porque Neuquén no tiene todo, o no tenía todo lo que queríamos. Y a veces pasa lo mismo. En Neuquén, las empresas no encuentran la mano de obra que necesitan. ¿Sí o no? Sí. ¿Puede pasar? Sí. Bueno, vos estás obligado a contratar a un neuquino. Ujú. O alguien que haya hecho la residencia, porque también es eso, ¿no? Yo te contaba fuera de micrófono que loco, porque fui a buscar un servicio, a usar un servicio de estos que son proveedores del Estado, y me atendió un venezolano. Pero capaz que ya hizo la residencia. Claro, No sé. claro. Entonces, Es lo que te decía antes. es de la boca para afuera, ¿no? Sí, pero es lo que te decía antes. Bajo el ropaje de lo local, en realidad se esconde el que me sigue. Exacto. Y las leyes se aplican al otro. Entonces, No a esa uno. empresa quizás lo sigue del modo más servil al gobernador, entonces no hay problema que contrate a quien quiera. Exacto. Total, lo sigue. Pero vos, si querés emprender, Si lo sigue es neuquino, si no, no. bueno, pero vos si querés emprender vas a tener que contratar al 70%. 70. 70% de Sí. neuquinos para acceder a esos beneficios. Y bueno, por ahí me la ganaron, porque bueno, fue una discusión que dimos. Y me dijeron, a ver, vos si querés igual abrir una empresa, lo vas a abrir igual, lo único que no vas a tener, estos beneficios. Claro. Y fue una negociación, porque Pero fue... es competencia desleal eso. Y sí y no, porque por un lado vos tenés el RIGI para las grandes inversiones, en la cual ellos no pudieron introducir estos requisitos, y paralelamente trabajaron en esto que informalmente lo llamaron el RIGI neuquino, Sí. que es el Invierta en Neuquén, donde ellos pusieron todos los requisitos que querían para que sea la neuquinidad al palo. Neuquinidad al palo. Y entonces dije, bueno, nada. Lo mismo que hicieron con ficha limpia. Exactamente. Bueno, por eso. Toman algo que tiene una buena imagen para después transformarlas al servicio del régimen. Bueno, y después cuando decías lo del comité, me causó risa porque hoy en una de las comisiones donde yo también participo, en la comisión de desarrollo, empezamos a discutir un tema que va a traer mucha cola también. Te va a interesar a vos.
que es el de los exámenes toxicológicos para los poderes del Estado, para los funcionarios. Hay 4 propuestas distintas, vamos a llegar a un consenso claramente, porque el 1 de marzo el gobernador dijo que todos tenían que hacerse una rinoscopía, ¿no? Entonces ahora vamos todos persiguiendo el proyecto de ley de este tipo. Y uno de los proyectos que seguramente va a ser el que avance, el que nos abra a la luz a los neuquinos, es el del MPN y crea un comité. Otro comité más. Crea un comité interpoderes. Listo, si vos crees que algo no funcione, Sí. tenés que crear un comité interpoderes, porque es la única manera. Y yo le digo a Domínguez, le digo, ahora, si ese comité interpoderes me toca integrarlo a mí por parte del legislativo, ¿qué idoneidad tengo yo para tomar las decisiones que ese comité tendría que tomar? Me dice, pero entonces, ¿cómo hacemos para determinar quién es el que va a tener que ir a hacerse el examen? No sé, lo sorteamos por la lotería, por la quiniela, por la neuquina. Al que le tocan los últimos 4 números por tu número de legajo personal, pero no hace falta crear un comité, ¿no? Como que todo lo ensucian o lo meten en Sí. ese ámbito del de acá no va a salir. La arbitrariedad tiene que estar en el medio, la máquina de impedir tiene que estar siempre por delante. Y otra vez, lo que vos decías, algo noble, que se supone que viene a traernos una solución, o a devolvernos esa confianza que hemos perdido en la conducción, tanto del Ejecutivo como del Legislativo como del Judicial, porque aparte ahora le queremos hacer narcotest hasta los perros de la policía, más o menos, porque vamos a ponerlos a todos, se supone que tiene esa buena intención y de repente le metes el comité y listo, ya está. Los amigos no van a ser sorteados nunca. Los resultados Yo del me amigo. imagino cómo va a ser eso. ¿Entendés? Sí. Te devuelve esa incredulidad que quizás con el proyecto más puro se te hubiese ido o te hubiese ayudado un poquito más a confiar. Y ahora no, ahora donde vos decís, listo, va a haber un comité, van a estar estos mismos muertos adentro decidiendo a quién sí le cae el peso de la ley y a quién no le cae el peso de la ley. Y Mira, a mí me da la impresión de que esto, ficha limpia, esta otra ley que comentabas, este proyecto, son todas como balas de fogueo para disimular lo que pasa adentro, ¿no? Entonces la gente de afuera ve, le parece que hay movimiento, Sí, que que hay están- algo, que se está haciendo una limpieza, pero es mentira. Es todo mentira. Es, Claro. no sé, un tipo afuera cortando Una el noticia césped que tiene del sobre frente del gobierno, Mm, pero nada más que eso. sí. Tal cual. Es todo fuegos artificiales y no se va a la profundidad de la decadencia y la decrepitud que tienen los sistemas institucionales y estatales en la República Argentina. Ujú. No cambia nada. Los chocolates de la legislatura, Los como bombones. eso existe, ¿no es cierto? Los bombones acá, chocolate en la provincia de Buenos Aires. Es así, eso sigue existiendo y no lo cambian, porque no lo quieren cambiar, al contrario, ponen valla tras valla adelante para seguir escondiendo lo que hay en la realidad. Eso es. Ujú. tal cual. Pero vuelvo, si me Sí, A permiten, ver. al video que veíamos del gobernador de Salta y también a la réplica local A la de neuquindad. ese mismo esquema, ¿no? Y quisiera recordar hace algunos encuentros, un día que hablábamos sobre cómo funcionaba el tema del derecho de las personas, cómo hablaba la Constitución nuestra sobre la actividad lícita y sobre ese principio que para mí es fundamental en la Constitución, y es que todo lo que no está prohibido está permitido. Bueno, escucharlo, o sea, pensar en eso, ¿no? Porque hay que pensarlo. Uno piensa que lo vive, pero no tanto, porque la política se las ha arreglado para invertir ese principio. Y escucharlo al gobernador de Salta es la confesión de que se ha invertido ese principio. ¿Por qué digo esto? Porque un gobierno decide a quién habilita llevar adelante una industria lícita o no, cuando en realidad la Constitución nos asegura que cualquiera pueda llevar adelante un trabajo que es lícito. Pero a medida que ha pasado el tiempo
y que la constitución real, que es la actividad política, sea superpuesto a la constitución legal, digamos, que está sancionada, ha sucedido que el gobierno, que el Estado se ha ido apropiando de actividades lícitas. Y por ejemplo, hoy yo no puedo poner, siempre vuelvo al mismo ejemplo, pero no puedo poner un taxi o salir a llevar gente si no me autoriza un burócrata. Y eso es lo que nos está diciendo el gobernador. En mi provincia no se cumple el artículo 19 de la Constitución Nacional. En mi provincia las actividades, por más que sean lícitas, solo las autorizo yo. Claro. Y si vos querés llevar adelante un emprendimiento, no vas a poder llevarlo adelante si yo no te doy permiso. Cuando en realidad el gobernante lo único que tendría que chequear es que yo no genere un daño a otro, que yo no cometa un acto ilícito con la actividad que llevo adelante, y punto. Pero de la otra forma se suma poder, porque es él el que tiene la palabra de habilitar o no, y se genera esto que vos también marcabas y que vos, Brenda, recién hacías referencia. Se genera toda una estructura que va a ser la que va a poner las condiciones, analizar y decirle al gobernador levante la mano, o levante el pulgar o baje el pulgar. Para que el gobernador levante el pulgar o baje el pulgar, van a tener que contratar a 500 burócratas que van a investigar hasta qué color son las tapas de los baños de la empresa para decir si está bien o mal. Claro. Entonces, tiene un sentido político, un sentido de beneficio para ellos, con el sacrificio de los derechos de las personas y con el sacrificio del principio de que todos deberíamos poder llevar adelante la actividad que querramos, en tanto sea una actividad lícita. La segunda reflexión es lo otro que dice el gobernador de Salta. Y bueno, si no se puede, cambiamos la ley. Claro, ellos además de tener esa ansia de ejercicio de poder, tienen la posibilidad de dictar leyes. Y entonces se dictan leyes, y así viene en la Argentina desde el año 20 y tanto, dictándose leyes que van invirtiendo este principio del artículo 19 de la Constitución y haciendo que como ciudadanos solo podamos hacer lo que el administrador, el gobernante nos permite hacer. Y se han ido agregando leyes y leyes, y entonces llegamos a un punto hoy día, siglo XXI, en que un gobernador dice lo más suelto del cuerpo, y bueno, y si no le gusta, saca una ley. Entonces, claro, porque se ha permitido, la sociedad ha permitido, y los jueces del derecho público argentino lo han ido habilitando vez tras vez hasta llegar a esto, que se sancionen leyes que habilitan a los gobiernos a que nos den permiso para todo y que si no, no podemos hacer nada. Y esto sucede con el beneplácito de la Corte Suprema de Justicia y toda una evolución de fallos de la Corte Suprema de Justicia que ha habilitado a los políticos a hacer esto. Y esta es nuestra Constitución real de hoy, en donde el principio de que todo lo que no está prohibido por la ley puede hacerse, no tiene ningún valor. Y solo puede hacerse lo que dice el gobernante. Esa es, no sé, la primera reflexión que me surge de escucharlo al gobernador de Salta en esto. Y perdón que insista con el tema del artículo 19 de la Constitución, pero es el modo de vida de la libertad. Sí. Es el principio básico de las ideas de la libertad de las que tanto se habla hoy. Es decir, cuando se habla de las ideas de la libertad, no es simplemente seguir un discurso, seguir un gobierno, seguir un candidato. No es eso. Es creer en esto, es creer en los derechos individuales, en la responsabilidad individual y en el hecho de que ningún gobernante me puede decir a mí lo que yo puedo hacer o no puedo hacer si yo no me salgo de las normas jurídicas. Sí. Yo creo que nos hemos acostumbrado tanto y nos hemos acallado tanto que nos olvidamos que en realidad los gobernantes son administradores nada más. No son gerentes de nuestras vidas. Y en esto lo que vos decías de la individualidad, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a que, claro, que hay que pedir permiso para todo, que primero tenés que chequear todos los códigos para ver qué te permiten hacer y qué no. Y después, además, también ir a preguntarles, ¿está bien así? Porque ahí me escribía Nico, que quiso abrir un negocio,
Y a pesar de que cumplía con todas las reglamentaciones habidas y por haber, el burócrata de turno no quería. En mi actividad profesional he tenido cientos de esos casos. Y llegás a la justicia y lo perdés, porque le siguen justificando a los políticos el que quieran manejar a las personas. Sí, No hay salida en eso. La única salida es votando algo diferente. sí, tal cual. Sí, sí, por eso la discusión el otro día me contaba mi mamá de que iba a charlar. Y le digo, "No, pero date cuenta que detrás de todo esto, que te dicen que no, que van a haber excepciones, que te van a dar esto, que te van a ayudar en más allá y más acá, porque somos neuquinos, detrás de todo eso se esconde esto que estamos charlando ahora. Así que mamá, si estás mirando este programa, fíjate, Hay una cosa escucha. Le voy a leer una que frase. decía, perdón, hay una cosa que decía Brenda antes que se me pase, esto de que son administradores. Y me vino a la cabeza algo que para mí es muy revelador de ese cambio cultural, ¿no? Hasta un determinado año, lo que hoy se conoce el Ministerio de Economía, era el Ministerio de Hacienda. Es decir, el Ministerio de Hacienda Pública. Era el que manejaba los fondos que ingresaban al Estado y punto. Ujú. Y ahora se cambió, es el Ministerio de Economía, es decir, es un nombre mucho más presuntuoso, más abarcativo, porque se pretende que ese ministro no va a manejar solo la hacienda pública, va a manejar la economía, la Claro. vida. Ujú. La economía es Todo. el manejo de la A vida de las digitar personas. quién puede La vida hacer qué. económica del país. Es, Sí. es muy revelador de esto, ¿no? Sí. De que han dejado de ser administradores para ser una especie de rectores de la vida de cada uno de nosotros. Exacto, tal No, cual. o sea, que yo incluso, no es lo que iba a decir, pero la próxima voy a mandar la foto sobre en el kirchnerismo, el Ministerio de Economía en los primeros 2 gobiernos tenía una frase, decía Ministerio de Economía, Economía Social de no sé, le habían agregado un subtítulo, ¿no? Subtítulo Y vamos grande. rumbeando para la economía de la felicidad. No, una cosa, si extravagante, la voy a buscar en el corte, voy a buscar porque era, yo le saqué una foto un día volviendo al taxi, de la suma social más no sé qué, como una leyenda, un delirio, ¿no? Delirio, pero no era lo que iba a decir, pero me acordé. Bueno, Ministerio de Bienestar Social. Sí, y ese hasta sería bueno, se van a sorprender lo que decía y casi nadie se acuerda. Frase sobre lo que estabas diciendo. Las leyes que exigen licencias para ejercer trabajos esencialmente industriales consagran implícitamente la esclavitud del trabajo, porque la idea de licencia excluye la idea de libertad. Quien pide licencia para ser libre deja por el hecho mismo de ser libre, deja por el mismo hecho de ser libre. Pedir licencia es pedir libertad. La Constitución ha dado la libertad de trabajo precisamente para no tener que pedirle al gobierno y para no dejar a este la facultad de darla, que envuelve la de negarla. Bueno, Alberti. es lo que yo Esa quise frase de Alberti, de Alberti, el es sistema lo que yo político. quise decir hace un ratito, mucho mejor expresado. No, obviamente porque era eso, lo que estaba diciendo. Es que es eso, Y sí. yo me acordaba la famosa frase que pide licencia, pierde su libertad, ¿no? Que siempre estaba Ujú. resumida. Y acá está la frase completa. Y si uno hiciera, si uno tuviera un ojo que pudiese ver los rincones oscuros de la No de administración ideas, pública, no de ideas. ¿a cuánta gente veríamos? Gente de menores recursos y gente de múltiples recursos pidiendo todos los días licencias a algún funcionario provincial. ¿Cuánta gente hay mendigando en los poderes públicos neuquinos? Y eso es lo que algún día tendría que cambiar de nuestra cultura. Sí. Porque esto, pedir licencia, como decía Alberti, es entregar la libertad. Sí, y yo creo que tiene que ver con eso, con el enfoque de los gobernantes, ¿no? Hoy los hemos endiosado. Vos fíjate que hasta tienen groupies, los siguen como si fueran Sí, sí. rockstars. Sí, son influencers. Sí. Son influencers, ¿viste? Manejan las redes, Sí, tienen sí. community managers. No, A mí me impresiona a veces los gobernadores o algunos funcionarios que van caminando y va como revoloteando como satélites, fotógrafos, Ay, Sí, sí, gente sí, que sí. les pide Sí, cosas, que los rockstar. saluda, es Sí. increíble. Sí. No, Eh, incluso, por ejemplo, alguna pregunta de ¿qué piensan los políticos de la serie más vista de Netflix? Y vos decís, a mí qué me importa, Yo ¿no? no sé, no, Notas no, así que sacan diarios muy conocidos y varias veces. Ping pong, ¿viste Sí, cómo hacen ahora? claro, cómo hacen. Pero, ¿o qué piensan de tal cosa? Y vos decís, ¿por qué tendría que saber algo? Y primero no creo que ¿Por qué me tendría que interesar la porque opinión de sí, este es súper tipo? interesante, la escribo en mi máquina de escribir invisible. ¿viste? Claro, Lo que dice. y otra vez No, estamos porque con este mismo principio de la neuquinidad, Además, ¿no? No es que los idolatramos porque los tipos sean eminencias o porque sean
gestores, grandes gestores, sino que porque tienen un cargo. Entonces idolatramos a gente equivocada y a otra gente que nos ha revelado verdades o soluciones, quizás las tenemos negadas, como vos leíste, no digo que la tengamos negada, pero la verdad que si leyéramos quizás todos los días un poquito más Alberdi, nos sentiríamos cada día un poquito más libres. Si en la escuela secundaria neuquina se enseñara más Alberdi y menos la revolución congoleña, estaríamos mejor. Hay una fascinación por un montón de profesores con el mapundún, con dar temas mapuches, hay una fascinación. En realidad yo dije siempre estaban las células para activar, ¿no? Como esas películas terroríficas donde le encienden los ojos porque llegó la señal. Hay una cantidad de profesores tan fascinados, ¿no? O si pueden enganchar con un tema musical, algo afro, no sé qué cosa, mezclado. Alberdi no existe. Yo me acuerdo un día hablar de Alberdi, a decir que dijeron, había una linda actividad, no me acuerdo si unos profesores de literatura, que podías hablar en el Buen Día sobre qué libros te gusta leer. Fenómeno, no dije nada, dije que me anotaba y aparecí con una cosa así con 20 libros de Alberdi. 15 minutos me hacían así, yo lo miraba. Dice que tal cosa. No, me saqué las ganas porque no existe. No existe. O sea, para la mayoría es una biblioteca y lo miran. Mirá, ¿qué miran los políticos en la tele? Neuquinos, obviamente. Año 2018. Y hace poco vi una. Es terrible ese culto a la personalidad. Porque yo siempre digo, asistimos a los. Igual de muy dañina, obviamente. Pero versiones ayornadas, ¿no? Del autoritarismo duro que hay en otros lugares, acá más edulcorada, pero igual de nociva. Es decir, le tenemos que preguntar qué piensan, que si le gusta escuchar cuarteto, que si le gusta bailar chamamé, como si a la gente le importara y como si los problemas estuviesen resueltos. Para colmo, uno bailando cosas. Hoy mandaba una noticia, ¿no? De que no sé quién es, que había dicho que Neuquén tenía el PBI per cápita de Alemania. Y yo he visto. Salió en una radio de Buenos Aires. En una radio de Buenos Aires. Y obviamente, como dice ese viejo refrán, que dice, comes papita para el loro, ¿no? Para algunos. Y porque empezaron. Neuquén, esto es la neuquinidad. Yo vi gente adherente al modelo diciendo eso. Y asistimos a lo mismo, el mito de algo, ¿no? Porque la verdad que la cancha, con todo cariño, y no se me enoje nadie, es obvio lo que voy a decir, la cancha de Independiente Neuquén o de Maronese no es el Allianz Arena del Bayern Múnich, ¿no? A partir de este momento ni se lo mira a la noche, ¿no? Pero ni siquiera salimos ni a una pequeña Hamburgo. Las rutas. Y las rutas no son las autobahn de Alemania. Ni siquiera es una ruta de ida y vuelta. Es peor que eso. Es más parecido a cuando... Porque no sabes si volvés, ¿sí? No, pues también. Pero las rutas estas que son de una sola mano, Sí. tienen banquinas, están marcadas. Acá en los ríos no son... Blindadas, demarcadas, claro. No, claro, y ni siquiera son... más, cuando se pone Bueno, complicado parece más Transilvania que Alemania. Solo el aeropuerto. Pero... Claro. Entonces ya eso es delirio de grandeza. Antes sí, vamos a hacer Texas, ¿no? Porque geológicamente somos iguales, ¿no? Decían por Permian y el yacimiento. Sí, no es la calidad de la tenemos geología. políticos neuquinos, no políticos de Texas. Claro. Alguna vez fue California. No, ahora con Vaca Muerta podemos tener el modelo noruego de jubilaciones. Todas cosas súper chequeadas. Cualquiera busca lo decían. Y ahora se le agregó el capítulo somos Alemania, ¿no? O tenemos el PIB per cápita de Alemania. La verdad que ese ejemplo que diste está muy interesante, el de Noruega, cuando se decía, bueno, vamos a hacer un fondo para la jubilación, claro, igual que Noruega. Sí. Pero tenía la mentira de la neuquinidad ese proyecto. ¿Por qué digo esto? Porque en Noruega ese fondo va para las jubilaciones de todos los noruegos. Claro. En cambio, en Neuquén, ese fondo iba a ir para las jubilaciones únicamente de los que se jubilan por el Instituto de Seguridad Social de Neuquén, no de todos los neuquinos. Los que están afuera de los aportes al Instituto de Seguridad Social de Neuquén quedaban afuera. Claro. Entonces, ahí se muestra bien la mentira del sistema y esto del localismo a ultranza, ¿no? El que no está dentro de la hegemonía ideológica partidaria es un paria, queda afuera. Y acá se veía perfecto, ¿no? Sí. Hoy leí este ejemplo que me encantó para traerlo, me gusta siempre bajarlo a tierra, que dice que el Estado en general debe ser como un jardinero de una cancha de fútbol.
Se asegura que el césped, el marco legal, esté en perfectas condiciones, bien cortado, con líneas claras. Garantiza las reglas de juego, las leyes y contratos sean conocidas y se respeten por todos. Se asegura que nadie invada la cancha para robarse los arcos o dañar el césped. Protección de la propiedad y seguridad jurídica. Pero no se mete a decirle a los jugadores cómo deben patear la pelota, qué táctica usar, a quién debe pasarle el balón o a quién merece meter un gol. Eso lo deciden los jugadores, individuos y empresas libremente. Me encantó el ejemplo. Es porque buenísimo. Sí, la verdad porque que la está muy verdad que bueno. lo simplifica de una manera que voy a decir, claro, yo vengo a invertir acá. ¿Por qué vos me tenés que exigir que yo tengo que contratar Pero- el 70% de la gente tiene que ser local? Acá no solo te dicen cómo tenés que patear, juegan. Ah, sí, juegan Además, también, y sí, de sí. los dos equipos. Sí, sí, sí. Sí, tal cual, de los dos. Pero encima sí, esa sí. parte de una idea como que la calidad, o primero obviamente que volvemos a lo mismo, todo tiene que ver con el corporativismo, la larga Sí. y forma de ser. Porque el Estado diciendo reconozco el derecho de propiedad que existe como pasaba en los regímenes corporativos, pero está directo y siempre edulcorado, vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque como no se ve directo, parece que no existe. Las directrices del Estado, ¿no? Como en los sistemas corporativos, y no tenés que contratar según la calificación, inteligencia, idoneidad de la persona, es decir, el mérito que pueda tener, sino por una carga genética. Por ¿no? el DNI. Y una sobreestimación del vínculo geográfico que pueda tener una persona, en realidad por encima de lo otro. que Sí, en de todo caso- factores del azar. Claro, factores, y ni siquiera, y bueno, vos sos parte de Neuquén por tus antepasados, y no parece que tenés un carnet de superioridad sobre el resto. Entonces, una cuestión media bordeando, no lo quiero decir, pero... Y que el otra vez tema no de es lo genética. que dice la Constitución, ¿no? La No, no, no. Constitución diseñó la Argentina como un país receptor de inmigrantes y así lo Claro. fue durante toda Claro, su historia. a eso hoy. Entonces, ¿cómo? Va en sentido contrario al espíritu constitucional, incluso te diría a la formación de Neuquén, porque Neuquén es un lugar que históricamente También. vino Sí. de los emprendimientos de Chocón, de Cerros Colorados, de los primeros yacimientos, gente de San Juan, Bahía Blanca, Córdoba, de todos lados. Y a nadie se le ocurrió en ese momento decir, che, vamos a poner 70% de neuquinos, ¿no? Esto es una cuestión que incluso hasta repite de lo mismo que chilena. sí, y repite lo mismo que la campaña. Creo que el candidato, creo que fue, el proyecto estaba, me acuerdo, la idea estaba, pero no sé si fue el Kaufman que planteaba esto en la campaña. 70% de mano de obra local para todo lo que tiene que ver vaca muerta. Han tomado lo mismo, bueno, es una continuidad. Bueno, pero es que es lo mismo. Exacto, A es eso todo lo voy, es mismo, lo es todo lo mismo. mismo. Mm. Y Están tiene que ver desempolados. también con ese proteccionismo Sí. y de seguir tratando de maquillar los números de una gestión que es ineficiente, pero que con estas medidas intrusivas, porque es eso, es entrometerse en cuestiones que no le competen, intentan maquillar un poco que son ineficientes, poco efectivos al administrar las políticas públicas necesarias para que los empresarios puedan por sí mismos invertir, decidir cómo producir, a quién contratar para generar un producto de mejor calidad y mejorar un mercado, hacerlo más competitivo, abaratar los precios, etcétera, etcétera, ¿no? Que además también para eso, el año pasado, no me acuerdo qué ley estábamos debatiendo, que yo les dije, a ver, todo esto es fantástico, pero con las rutas hechas mierda como las tenemos, la realidad es que la distribución es prácticamente imposible. O sea, si vos no tenés la verdadera conectividad, hay muchas cosas que no tiene sentido que las trabajes para fomentarlas, porque después no podés llevar esto de acá hasta acá, porque esta ruta está hecha bolsa. Sí, lo que pasa es que la ineficiencia y todo esto que decís, con mucho dinero es fácil disimularla. Entonces, Y que no ese es tuyo el encima juego. el dinero. Está bien, pero se tiene, el dinero lo manejan y con eso disimulan. Es como en la primera época del kirchnerismo. La corrupción era muy fácil de disimular porque había mucho dinero. Claro. Exacto. Y acá pasa lo mismo. Después se notó cuando empezó a escasear. Bueno, eso pasa con todos los gobiernos. Cuando tienen mucho dinero y se tapa
la Sí. ineficiencia, se tapa la corrupción, se tapa todo. Por eso cuando él trajo este ejemplo del PBI per cápita que habla Sí. yo hice un comentario diciendo esto mismo que estás comentando vos, que nosotros, a ver, en Plaza Huíncul está el pozo número 1 de petróleo. El número 1 que creo, no sé el año ahora, pero cuando se inauguró, pero nosotros deberíamos ser Dubái, que lo digo siempre, o si querés algo más chiquito, pero no lo somos gracias a los políticos que tenemos. Hace 30 años que se hizo la ruta esta, la multitrocha, que nunca se terminó bien, todo demora un montón, se roba un montón, entonces ahí Y le tenés que agradecer. y encima tenés que agradecer. Entonces, claro, hay tanto dinero, como decís vos, que eso no se nota. Pero si nosotros prestamos atención realmente lo que deberíamos ser, por lo que recibimos, por las regalías que tenemos, y encima somos re pocos habitantes. Neuquén tiene muy pocos habitantes. Sí. Y no está desarrollado como debería estarlo. O sea, sí, hablamos, tenemos grandes empresas, pero entre los sindicatos, los políticos, seguimos Está siendo todo lo que somos. ordenado al servicio del Mirá, régimen. te voy a contar una chiquitita de hoy a la mañana que me había olvidado. Me fue a ver una vecina de Cuenca 16 para ver cómo la podíamos ayudar, porque les habían prometido, cuando no, un político prometiendo, la obra de gas. Son 300 familias que están pagando unas viviendas sociales, las están pagando, pero no tienen gas. Se los vienen prometiendo hace 5 años. Y la última audiencia que tuvieron con el intendente, Mariano Gaido les dijo: en su barrio ganó Milei, así que no van a tener gas. ¿No? Mm. Imagínate cómo me quedé yo cuando me dijo que el intendente les había dicho eso. Mm. Me parece una barbaridad. Ah, Entonces me comprometí a rastrear información para ver dónde está durmiendo esa factibilidad, porque hasta les habían mostrado la prefactibilidad, o sea, estaba todo. Y el intendente se enojó y les dijo que porque ahí había ganado Milei, no iban a tener la obra. No, son muestras sinceras del régimen Ujú. que hemos sabido elegir en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Es eso. Es Sí. eso, nada más que bueno, se le escapó por bronca, por lo que fuera, Exacto. o porque se cree que es para siempre esto, ¿no? Sí. Que Y bueno, otra vez, viene siendo para siempre, porque ya hace 60 años. los pero- premios y castigos, ¿no? Los premios y castigos le tenés que agradecer, cuando en realidad es su obligación. Son administradores, tienen que administrar los recursos públicos, porque nosotros pagamos los impuestos, no los sacan de su bolsillo, al contrario, la sacan de los nuestros, y ellos tienen que administrarlo de la mejor manera posible, organizando las prioridades, y me parece que una prioridad es que 300 familias tengan gas, Ujú, ¿no? Sin duda. Obviamente. Sobre todo en el sector que están, ahí están cerca del polo tecnológico, le están dando tanta fama a ese polo tecnológico, y hay 300 familias ahí que no tienen luz, tienen, pero no tienen cloacas y no tienen gas. Mm. Cuando quizás a 10 cuadras pasa una red de gas, pero ellos no los van a conectar porque ahí ganó Milei. Mm. La verdad que me pareció una barbaridad, nefasto, pero digo, me parece un buen ejemplo para demostrar cómo hemos otra vez endiosado a estos tipos, que la verdad es que no tienen mucho mérito más que haber ganado una elección, pero ganar una elección es una hazaña electoral, Sí. que la verdad que Mm. con un buen jefe de Ganar una campaña... elección es ganar un tesoro, porque es esta Totalme- caja que se totalmente, maneja de pero millones y millones. ¿Qué distinto sería si nos gobernaran los más idóneos? Mm. ¿No? Qué Sí. distinto sería. Me gustaría alguna vez ser testigo de una prueba antropológica de ese tipo. No, pero en serio. A ¿eh? mí me gustaría que gobernara alguien que tenga temor del poder, Sí. que no quisiera Sí. tener poder. Claro. Como uno le parece que es en determinados países, que ni se sabe quién es el presidente, el ministro, Es que sería lo ideal. donde Sí. se vive la vida de otra forma, ¿no? Sí. Se vive la vida personal. Cuando no los sé. protagonistas son los políticos es Mm. porque no están haciendo las Sí. cosas bien. Ujú. Es así. Ujú. Y aparecen cosas como, ya sea por frases perversas o notas adulonas como que nombramos así, en la necesidad de recordar que siempre están en algo. Sí, ¿No? sí, total. Es una forma, yo eso que decía más allá del Es el gran chascarrillo, hermano pero el es que está forma de siempre decirlo, presente. vos estás leyendo lo más normal y hacerte acordar que que están. que las personas más y que están y que los más importantes que hay para preguntarle algo que cualquier cosa son Mm. ellos.
¿no? Y es como medio, Sí, quedo pensando que es casi perversamente psicológico, ¿no? sí, sí, es como que no hubiera en nuestra sociedad neuquina, no sé, filósofos, pensadores, Claro. Gente críticos de pensante cine, o ya que estábamos formada hablando de Sí. que películas. pudiese hablar No. de algo. Y otra cosa que Todo- estaba Respetar a pensando, eso siempre. pensando recién respecto de la neuquinidad, digo, nosotros tenemos nuestros propios próceres de Obvio. Neuquén, ¿no? Porque Sí. cada provincia tiene sus propios próceres. Me gustaría ver de si son nacidos y criados, porque Claro. lo más probable es que el 70% no No sea lo sea. No, no. nacido y No. criado. No. De hecho, Este, el intendente que tenemos vivía en otra provincia. Hasta Y no era hace mucho. intendente. Sí, bueno, igual eso no es un prócer. Tenía No, domicilio. yo hablaba no sé, de Buque Roldán, o sea, estas personalidades que hemos elegido para darle Pero por nombre supuesto. a nuestras calles, a los hospitales, a las escuelas. Yo conozco a algunos, no a todos, pero la mayoría no son neuquinos, o sea, no nacieron acá. ¿Sí? Bueno, de hecho, a mí, Vamos a bueno, hacer esa tarea. por ahí me voy de tema, pero es un paréntesis, esto de que le dan tierras a los mapuches, ¿no? Porque son los ancestrales, Originarios. originarios. Vos decís, yo creo que soy más originaria que nací en Cutralcó. Digo, y a mí nunca me dieron nada. Y vienen y dicen, no, porque mi abuelo, que entonces tú. La otra vez que fui a la fiesta del chef en Pehuen, me sorprendió cómo te ponen la tranquera y no pasás más. O sea, Claro, track, sí. cerraron, esto es de ellos. Sí. Y nadie dice nada y hace nada. No te vayas tan lejos, acá en Marimenuco. Bueno, Marimenuco, tal cual. Bueno, pero. Y no, nada, ahí están. Es así, tal cual. Bueno, no, sí, no es eso tema. da para otro tema, Otro tema, nos fuimos de tema. otro Sí. encuentro de estos, podemos hablar de eso. No, a mí me pasa a veces Hay que mucho lo imagino para comentar. imagino a los políticos como esta doble, me los imagino en una escena, ¿no? En un teatro, en una película, como que para el pueblo hablan y dicen, porque nosotros vamos a neuquinizarnos y vamos a contratar, les vamos a exigir que contraten empresas de acá y les vamos a exigir que contraten al personal porque es para ustedes. Y termina la escena, tras bambalinas, hagan lo que quieran, dale, esa sensación me da a mí Sí, cuando sí, lo es escucho. lo que decíamos antes, es eso de los fuegos artificiales, Sí, las sí, balas de sí, fogueo, sí. es todo una teatralización, ¿no? Para Sí. que no se vea lo que hay atrás. Ah, Es el tipo Y cortando aparte el césped ahí que adelante. las reglas son para los giles que las cumplen, no para sí, ellos. sí. Sí. Entonces, la verdad que es así. Otra reflexión que me generó esta vez la placa que pusiste del diario, que Ah. hoy te la comentaba. Hay 3 puntos que me parecieron muy reveladores también de la realidad. Fíjate que dice que van a dar exenciones impositivas y estabilidad fiscal, etcétera, etcétera. Dice que van a mejorar el precio de los bienes del Estado que van a ser entregados y que se van a subsidiar los servicios públicos de Sí. luz, gas, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Si van a darles exenciones impositivas, quiere decir que la provincia no tiene un sistema impositivo que sea atractivo para el normal de las Exacto. personas Tal cual. Claro. que vengan a invertir. Mm, Y entonces, como privilegio, se lo van a dar a 2 o 3 que cumplan lo que quieren los políticos, y para el resto nos van a mantener el sistema de impuestos excesivos que no sirven para invertir. Entonces, el resto nos seguiremos guardando la plata sin poder invertir en la provincia. ujú. ¿Qué quiere decir cuando dice te vamos a dar bienes del Estado a menor precio? Quiere decir que el Estado tiene bienes ociosos, que los tiene ahí, no Exacto. los quiere enajenar, que no sé para qué los tiene, Claro. y que si los enajena a precios que no son accesibles para los que vivimos acá. Mm, Y entonces, ¿qué va a hacer? Le va a dar privilegios a 6 o 7 empresas en contra de los neuquinos. Y entonces, ¿para qué hablan de la neuquinidad? Y cuando dice, te vamos a subsidiar los servicios públicos, ¿por qué lo hace? Porque los servicios públicos en la provincia de Neuquén son decrépitos. Sí. Porque la luz es un desastre y es carísima, sí. porque los servicios de cloaca, de agua, están colapsados. Y entonces, ¿qué va a hacer? Entonces le van a pagar a 6 o 7 privilegiados esos servicios, mientras el resto tenemos que seguir aguantándonos la factura de CALF todos Tal los cual. meses. Mm, Eso Tal es cual. lo que se está sancionando con esa ley. sí. Y que las empresas que se contratan, ¿de quiénes van a ser? De los amigos. Obedientes, amigos. Claro. Sí, sí.
Y te agrego al EPEM porque ahora le van a agregar un canon nuevo a la boleta del EPEM para la ¿Otro gente que más? no vive en Neuquén, sí, que es por luminaria LED, ¿no? ¿Tú te acordás? Algo de LED, Eso sí, era sí. luminaria LED. Así que para los que no viven en Neuquén y que no tenían la suerte de pagar ya todos esos impuestos extras que cobran en la boleta de CALF, bueno, no Lo se van a rían tener más ahí. porque lo van a tener en el EPEN también. Es una locura, ¿no? Mm. Pero bueno, sí, más o menos así es como viene funcionando hasta acá por lo menos. Y me quedé pensando en algo que dijiste más temprano, esto de que si no les alcanza con la ley que tienen la van a cambiar. Y el martes tuvimos un encuentro corporativo, por supuesto, como los encuentros que se dan en la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque fue el jefe de fiscales, acompañado por 3 fiscales más, a presentar un proyecto de reforma, de modificación de unos artículos del Código Procesal Penal. Justamente porque con la ley de narcocriminalidad o de narcomenudeo, que les habilita a perseguir este delito, se dieron cuenta que el Código Procesal Penal no les resultaba del todo cómodo para estas tareas. Y claro, habían presentado un proyecto que ingresó por mesa de entrada de pim pum pam como corresponde y que todos cuando estábamos sentados lo habíamos leído. Pero de repente empezó a circular una hojita que nos pusieron arriba de la mesa, de prepo, mientras discurría la conversación. eh, y encima pretendían aprobarlo, lo cual me pareció una exageración, porque normalmente las cuestiones importantes llevan mucho más que un debate. Y habían algunas cosas que generaban cierto ruido, algunas de las cuales incluso entraban en conflicto con la Constitución. Eh, una de ellas, que la comentamos el martes, Pabli, Sí. tenía que ver con el uso de estas nuevas tecnologías, por ejemplo, los drones, no con la orden de un juez, sino de un fiscal, que manda a utilizar un dron para entrar al patio de un supuesto delincuente para tomar audios e imágenes a fin de avanzar en determinada investigación. Asimismo, interceptar comunicaciones telefónicas o por medios digitales. Me imagino que se referían a las redes sociales. Con excepción de las comunicaciones con sus abogados defensores. Entonces tiraron como muchas cosas que generaban ruido, pero una de las cuales le señalaron era que avanzaba Vos me vas a ayudar un poco más con lo técnico, porque además no me traje los apuntes. Que podían demorar a las personas no 24 horas, sino 48 horas. Y que eso entraba en conflicto con la Constitución, porque ellos necesitaban como un tiempo más. No sé si están entrando mensajes acá, se prenden todas las lucecitas. Y bueno, y nada, y entonces decían, y bueno, sí, pero nosotros... pero ¿y la Constitución qué hacemos? Y medio como que se fueron y dijeron, arréglense. Y hasta se deslizó así como livianamente y bueno, habrá que reformar la Constitución. Y me hiciste acordar cuando dijiste esto de que si no les alcanza con las leyes que tienen, Sí, cambiamos. las cambiamos. Cambiamos. Lindo sería, ¿no? Una reforma de la Constitución. Bueno, el otro día cuando hablábamos de Sí. la Carta del Laboro vimos Sí, algunas normas de la Constitución sí. provincial que sería interesante reformar, ¿no? Pero no creo que las pero reformen. no son esas las Pero, que se claro. reforman. Generalmente No. se reforman las que dan más poder todavía a los Claro, políticos. claro. Porque así fue en el No, 2006, porque, ¿no? de hecho, si no cumplimos ni siquiera el 100, ni hablar, el 100% no. Pero hay muchas figuras dentro de la Constitución que de hecho hoy no se están cumpliendo. Sí, pero esto pasa, como vos decías, con el corporativismo, ¿no? Lo del corporativismo. Esto sucede cuando el sistema de fiscales, defensores, etcétera, está todo dentro del mismo poder. Mm. Es todo lo mismo. Entonces, ajustamos por acá porque no podemos investigar. Bueno, vean cómo se investiga. La idea de la Constitución Nacional es que si el Estado va a ejercer su mayor poder sobre un habitante, que es el poder punitivo, digamos, esté el habitante en igualdad de condiciones para defenderse.
Yo en ese sentido no estoy de acuerdo cuando se critica el garantismo. Yo lo que critico es el abolicionismo. Claro, sí. Es decir, a los que dicen, no tiene que haber pena porque esta persona se justifica lo que hizo. Bueno, toda la teoría de Zaffaroni, digamos, La que sociedad- ha invadido el derecho penal Es una argentino. víctima. Pero las garantías son garantías constitucionales que las diseñó el constituyente del 53 y en donde dice, el mayor poder del Estado reside en las armas que tiene a través de la policía, de los servicios de seguridad, etcétera, que están a la orden de los fiscales. Entonces, el fiscal tiene una serie de poderes a su mano que son muy grandes. Y claro, siempre está la tentación de tener más poder, y siempre está la tentación de tener más poder porque en Neuquén y en la Argentina los fiscales son de por vida. Exacto. Cuando los fiscales tengan otra forma de funcionar en la Claro. República Argentina, cuando la sociedad tenga que chequear cómo funcionan, Revalidar a revalidando, los funcionarios. entonces exacto. ahí sí se van a preocupar por investigar y no por ir a la legislatura a Tal pedir más cual, poder. Tal ¿no? cual, sí. Porque así como estuvieron el sí. martes, hoy también estuvieron en otra actividad, y entonces vos decís, ¿estos tipos cuándo laburan? Esto, sí, totalmente, totalmente. Y te daban eh, ganas de preguntarle, a ver, ¿y con el dron? ¿Vamos a encontrar a Luciana? Entre muchas otras preguntas que uno le dan ganas de hacer, ¿no? Yo ya Porque- me imagino lo que van a hacer con el dron y a quién van a investigar y a quién no. Eso es así porque funciona así. La verdad que ¿Cuánto, el otro día cuando hablábamos de la ficha limpia, cuántos condenados por corrupción hay en la provincia de Neuquén? ¿Y cuántos condenados por corrupción? Porque me pueden nombrar a lo mejor uno o ahora otro que está ahí contra las cuerdas, pero ¿cuántos condenados por corrupción en el ejercicio del poder hay de la provincia de Neuquén en sus 60, no. 70 años de vida? No hay ninguno. Es otro marquito Ninguno. corporativista que le han Ujú. puesto. Es parte de esto que decíamos, de ir, ¿no es cierto?, atrás del que tiene poder. Es otro de los satélites que giran alrededor del que tiene poder. Es así. Mm. Sí. Pero bueno, nos fuimos de tema porque fue culpa mía. Sí, sí, sí. Yo te La contesté mía. en términos generales. Me gustaría ver ese proyecto, a ver Mirá, estoy- cómo es, ¿no? Te lo voy a pasar, sí, sí, sí. Más acá sí. en- Sobre todo la yo me hojitas tiré- esa que está nos bueno pusieron tirarse al último cómodo. momento. No, está bueno la espalda, ¿no? Está bueno, me tiré para atrás y yo hablaba como si estuviese en la reposera del club en enero. No, no, no es una cosita. se te escuchaba igual. Este libro se llama El fin de las libertades, de Venegas Lynch y Carlota Hackkish. Venegas Lynch, padre. Sí, sí, sí. Y tiene una parte atrás, acá, Ahora es padre, pero él se llama hijo. hijo. Claro, claro. Ahora es padre. Pero está el otro hijo El otro es también. nieto. No, que en una parte, pues es un libro muy bueno, súper recomendable. Habla de la ingeniería social, ¿no? Al último son bastantes hojas, 320, casi 130 aproximadamente. Tiene citas incluso de los totalitarios desde Mussolini, Hitler, Perón, en cuestiones como la que nombrábamos la otra vez sobre nosotros tal cosa, sentir uno solo, el Estado. Pero tiene una parte que estaba nombrando por acá, menciona las constituciones provinciales, ¿no? Como en las constituciones provinciales, dice en la constitución, dice, como otro ejemplo elocuente, aunque no único, del avance de la ingeniería social. Entiendas ingeniería social esta cuestión del gran planificador que planifica la vida, hacienda, pensamiento de las personas. Dice, merece destacarse el caso de las constituciones nacional y provinciales vigentes en la Argentina, las cuales contienen numerosas referencias favorables a políticas intervencionistas. Y en un momento, estaba leyendo, ya lo había leído, y en un momento por acá hace referencia a algo que comentó Gastón el otro día. Esta cuestión de que el trabajo es un deber, ¿no? Y lo tenía por acá y se me perdió, pero ya lo voy a encontrar. Pero bueno, hacía referencia exactamente como lo explicó Gastón el otro día. Otro elemento de intervencionismo, y bueno, que algunas constituciones incluso provinciales incluyen la idea del justo precio, el precio justo. Pero bueno, acá se la tenía, disculpen, pero lo estaba leyendo por acá y se me fue. No importa. Exactamente. Mientras lo buscas, Sí. Sí. ¿hay mensajes? Sí, hay un mensajito. Ah, ¿sí? A ver. Ah, Te vos veía vos que estabas leyendo. Vos no vas a querer contestar. Quisiera preguntar si alguien sabe por qué Calf está empapelando toda la ciudad promocionando una billetera virtual. Saludos, Aquiles. Sí, porque se hace propaganda de actividades nuevas, negocios nuevos que emprende. ¿Y corresponde? Porque
el objeto social, ¿cuál es? No, el objeto social de estas cooperativas originariamente era la prestación de luz, pero se han ido ampliando y ampliando y ampliando al ¿Y eso punto cómo que se hoy, cambia el objeto social de una cooperativa? y son los socios los que eventualmente Claro. Los tienen socios que que ir a somos la todos los que asamblea. pagamos la Y luz. sí, pero es difícil porque primero tendrían que juntarse de una cantidad determinada de socios como para lograr poner en el orden del día de una asamblea Sí. extraordinaria ese tema, y entonces tendría que convocarse para modificarse el estatuto reduciendo el objeto social. Es un imposible. Y más ahora, en donde desde una reforma media extraña que hubo, que está en conflicto, digamos, la modificación del objeto social casi como que queda en manos de quien está dirigiendo la cooperativa. Entonces es casi imposible. Y otra vez al Em, corporativismo, ¿no? Bueno, A sin los duda. burócratas. Bueno, por esto mismo, la cooperativa se ha transformado en una En botín. empresa de las más importantes de la ciudad, si no la más importante en cuanto a empleados, en cuanto, digo, empresa que no es Estado, ¿no? Mm. Sin embargo, uno va a la Constitución y va a las sentencias judiciales que le reconocen que es una especie de Estado la cooperativa. Entonces está en ese intermedio en donde es como que tiene lo mejor de todos los mundos, ¿no? Porque por un lado tiene los privilegios y las, ¿cómo decirlo? La facilidad con la que se manejan los políticos en la cosa pública, pero por el otro lado te dicen, no, somos privados y esto es la voluntad de los socios y la Son asamblea, y privados, entonces pero puedo cambiar. no tienen Y competencia. hacemos negocios. No tienen Y competencia. exacto. Y qué sé yo, y hacemos negocios y ¿Cómo se entonces llamaba? ¿Cómo se organizamos llamaba esta cuando no tarjeta. tienen competencia? Monopolio. Bueno, yo hago preguntas para que ustedes me ayuden Bueno, a ver. bueno, a partir de un monopolio que es el de la distribución de energía eléctrica Claro, en la monopolios ciudad, técnicos. hace negocios, digamos, satélites como el tema Negocios este ajenos de la tarjeta, al objeto social. donde sí va a tener que competir. No, Porque incluso- ahí en la tarjeta tiene que competir con Mercado Pago, con Exacto, Iguala, con qué sé yo, exacto. con lo que sea. Ujú. No sé cómo funcionará, capaz que le encuentran la vuelta para con los clientes cautivos de algún modo. Claro, que todo la Facilitar la administración tarjeta. pública Y esos tenga que convenios usarlo a los que para también pagar. otra vez darán parte de préstamos, los créditos privilegios. chiquitos Sí. y con eso por ahí se engancha gente, qué sé yo, no sé. Son negocios, por eso, tiene lo Usura, mejor de los usura, dos. usura es que No, le bueno, dicen. no sé, hay Negocio que de verlo. algún... Pero quiero decir, esto de lo mejor de lo mejor de los dos mundos es, por un lado, soy una especie de Estado, no tan Estado, y por el otro lado hago negocio, porque si me quiero sacar una tarjeta, saco una tarjeta, si quiero mañana poner un teatro, pongo un teatro, y etcétera, ¿no? Tal cual, Total, todo se paga con la luz. tal sea, cual. De luz, 5 pesos, de impuestos 400, 1000. sí, Sí. Sí. exorbitantes. Acá Bueno, la encontré. A ver. Miren. Dice, la ola de regulaciones también se hace presente con fuerza en áreas disímiles, deporte, medio ambiente, educación, cultura, bla, bla. En la mayoría de los casos puede haber reinado la opinión de que en todo, para que esté bien hecho, debe participar necesariamente el Estado. En varias constituciones provinciales el trabajo se incluye no solo como un derecho, sino también como un deber social, por lo cual queda introducido otro factor de redistribución del ingreso y la riqueza de los habitantes, que restringe la libertad de disposición que tiene cada uno sobre lo que le es propio, ¿no? Exactamente como explicaba el doctor el otro día, acá Venegas Lynch, está hablando de cómo las constituciones provinciales muchísimas veces son totalmente contrarias al espíritu de la Constitución Nacional. Mm. En áreas, bueno, obviamente hay los grandes consejos de planificación y bueno, ni hablar en algunos lugares donde hay empresas estatales, como con el argumento de la estrategia por doquier. Pero bueno, lo quería recordar porque me pareció lo estaba leyendo y justo me acordaba de la charla de otro ¿Y día. ese otro libro que tenés ahí con un gato? ¿Qué es? No. Un Un gatito. gato, Gato veía yo. un gato viejo. No, yo reconozco que vos leas sin lentes, no lo puedo creer. Yo no puedo, no veo nada. No uso para leer, pero para así lo puedo leer sin Pero leer. mira qué lejos que lo pone, dale, dale. No sé, Es la presbicia. No, si ya entré en esa. Sí, pensé que no iba a entrar. No, este es un libro que me lo compré en el Ateneo, que es de Claves del Bicentenario. Hay de varios temas, ¿no? Este es del pensamiento de la generación del 80. En realidad tiene artículos originales, ¿no? Por ejemplo, este me pareció Eduardo Wilde,
clausura del Congreso Pedagógico, y hay uno que tiene que ver con obras de salubridad, que uno dirá, bueno, ¿qué tiene interesante? Wow, no. Sí. Porque en ese es un debate donde en el año senador de 1867 plantea razones de por qué la salud pública puede ser manejada por el sector privado, ¿no? Y dice, y bueno, y la verdad es un argumento, y lo digo, por ejemplo, no lo voy a leer todo, dice, si el monopolio por una empresa particular es dañosa, el monopolio por el gobierno es intolerable. La razón es la siguiente: contra el monopolio de una empresa particular hay reclamo. Contra el monopolio del gobierno hay reclamo en derecho, pero en el hecho queda completamente inútil, porque no tiene medios de hacerse efectivo. El monopolio por una empresa particular es susceptible de reclamo y coerción. El mismo gobierno, la opinión pública, por medio de él, los particulares pueden reclamar los atentados. Y después dice, no pueden reclamar o es inútil que reclamen estas mismas cuando son cometidas por la administración pública. Y después dice, los gobiernos son siempre, con relación a los progresos, un elemento de retardo. Es un axioma que nadie niega y que todavía puede demostrarse. Bueno, va hablando. Esto que mencionabas Sí. justo Con viene el al video. video Me que quedé- trajo No Gabriela. sabía, y yo no sabía. Me quedé pensando en eso, porque trajimos un video que justo habla, no exactamente, pero Pero tiene Pero tiene que toda la ver, razón sí. de la diferencia entre el Estado cuando tiene empresas públicas y las empresas particulares, ¿no? Diciendo que contra las empresas públicas no hay defensa, Sí. porque es algo armado por los Sí. políticos para los políticos. En cambio, la empresa privada, si no te da un buen servicio, quiebra y se termina. Pero veámoslo. ¿Lo podremos ver? ¿El video estará ahí? Las empresas públicas, aunque estén con el apellido público, no son del pueblo. Son única y exclusivamente de los políticos. No por casualidad están presididas y dirigidas no por los más capaces, sino por los amigos de los políticos. No casualmente, dentro de las empresas públicas trabajan en gran medida los amigos y allegados a los políticos. No tienen ninguna necesidad de arrojar beneficios. No la tienen porque su sostenibilidad no depende de hacer un buen servicio a bajo coste. Depende única y exclusivamente del presupuesto de cada año, del reparto presupuestario. Las empresas privadas, ¿qué buscan? Lucrarse. Claro que las empresas privadas buscan el lucro. La cuestión clave, la pregunta clave es ¿cómo consigue una empresa privada lucrarse? Solo hay una forma: sirviendo de la mejor forma posible a sus clientes. No hay otra. En el momento en el que pierdes la confianza de tus clientes, esa empresa y todos sus trabajadores se van directamente a la quiebra. La diferencia entre una empresa pública y una empresa privada, y con esto termino, es la siguiente. Una empresa pública no pertenece al pueblo, pertenece a los políticos, sirve exclusivamente a intereses políticos. Las empresas privadas, a diferencia de eso, única y exclusivamente sirven al pueblo, a nosotros, porque si no nos sirven bien, desaparecen. Tal cual. Buenísimo. Si no nos sirven bien, quiebran, dijo. Claro. Ah, Eso no se pensé escuchó. que había usado una mala palabra. No, parece. no, 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 Censurado. No. Pero es muy descriptivo Sí. de una cosa y otra, ¿no? Ujú. Eso de que a la empresa pública no le interesa servir bien a la sociedad porque no vive de los ingresos, sino que vive del presupuesto. ¿Y cuántas veces lo vemos en los presupuestos que se atiende a las empresas públicas para que subsistan solamente? En cambio, la empresa privada, salvo los privilegiados que tienen subsidios, como en Argentina hay tantas, ¿no? Pero Sí, como los prebendarios. salvo eso, qué sé yo, no sé, el que fabrica chicles, por decir algo, vive si hace un buen producto. Exacto. Y si Bueno. no hace un buen producto, chao. Bueno, Es tenés decir, de servir a la sociedad. Claro, tenés el ejemplo de las fiestas que se hacen, que cuando la hace el Estado, la fiesta, tiene todos los medios, tiene todo para hacerlo y compite, competencia desleal, con el tipo que tiene una Con productores, productora exacto. y que tiene que matarse porque le piden 1000 cosas, que la ambulancia acá, que no sé qué, que esto, que aquello. Y es una competencia desleal y han matado a todas esas productoras y a todos esos pequeños... Y fíjate lo que produce eso en la sociedad. Los productores al final terminan rindiéndose Sí, y van a Y ser termi- proveedores del Sí, Estado en asociados esa del fiesta. Estado. claro. Y eso es lo que buscan, ¿no? Que nadie sea independiente. Ujú. Hasta en estas cuestiones cooptar del todo. espectáculo, lo que buscan es que el que presta el espectáculo, el artista y el productor,
se subordinen al político. ¿Y qué dice nuestro gobernador en el próximo video que tenemos? ¿Se podrá ver? Y con eso, para un ratito, se apropian también de la cultura. También, Exacto. Porque después obvio. son ellos los Sí. que te dan Claro. cultura, ¿no? Sí. Ujú. Porque- Es un porque triple además es- ganador. Tal cual, pero aparte que es un concepto equívoco de cultura, es el que ellos le dan, ¿no? El significado que ellos le dan Claro. a cultura es a eventos, ¿no? Ujú. A hechos, a recitales, a la feria del libro. Bueno, Ellos te organizan vos fíjate, mira, me acordé, la municipalidad acá que te organiza la feria del libro, Sí. lo organizan, lógico, con toda la guita del Estado, ¿no? Porque lo Ujú. agarpa el municipio, te pone la carpita, te pone esto, lo otro y aquello, todo lo que necesitan para hacer una feria linda o vistosa, gratuita, que Sí. sabemos que gratis no es nada. Lógicamente, imposible competir un privado para organizar un evento de esa similares magnitud, características. Entonces, de esa manera también logran apropiarse entonces de la cultura. Y te traen un escritor, y te traen un exponente, te traen un cantante, y te traen esta gente que te da cultura. Mm. Ellos te dan cultura a través de esta gente que ellos te Claro. y bueno, sacan. pero te pregunto, Brenda, después de 60 años de repetir esto, acentuar esto, ¿y no es esa nuestra cultura hoy? Mm. Ujú. Sí. Es lo que queremos cambiar, pero ¿no es esa la cultura de gran parte de la sociedad? Sí, sí, pero bueno, por eso estamos acá despertando sí. leones. Ujú. Y ahora sí, cuando quieras, Isa, el video. Lo primero, nuestra gente. Tenemos un Estado nacional que ha decidido no hacer más obra pública. Pero ahora imaginémonos lo que es sin obra pública. ¿Quién va a hacer una escuela en un lugar alejado de la capital? ¿Quién va a hacer una ruta? ¿Quién va a hacer un hospital? ¿Quién va a hacer un gimnasio? ¿Quién va a conectar el gas si no es la presencia del Estado? Entonces nosotros también tenemos que saber que hemos elegido y hemos optado por una forma de vivir. La ¿Se primera cortó? parte que decía algo interesante que vos querías contar. Sí, bueno, la primera parte empieza y dice primero nuestra gente. Ah, Y a mí me llamó la atención, ¿no? ¿Qué significa que un gobernante hable con un pronombre posesivo? Nuestra gente. Puede significar, me da la idea a mí, ¿no? Puede significar dos cosas. O que sean nuestra gente porque considera que el semejante es una posesión de él, por eso nuestra, Mm. es mío y de mis ministros, digamos. claro, porque de no la dijo sociedad. nosotros. No, nuestra gente. O bien, primero nuestra gente, ¿qué significa? Primero Que que- se asocia a determinada gente, que serán los afiliados, los que le siguen, no sé, los que lo votaron, y esos van primero. Es decir, no tanto de posesión del Claro, otro, sino sino de de prioridad, asociación de con el privilegio. otro y de privilegio. Nunca vamos a escuchar We Entonces, the People, ¿no? Y primero nuestra gente, ¿no? No, claro, no dice, bueno, para la gente, qué sé Sí. yo, y habla de obra pública, bueno, para el turista, qué sé yo, de Formosa que viene a Luminé y quiere una ruta Claro. como la gente, no del que va al puente de la Rinconada, es que a lo- es a lo- nuestra a lo gente. mejor Eso tampoco- me impactó, pero de una Tampoco manera la- tremenda. La mirada es esta, porque si vos haces una ruta linda para que vengan los turistas, no haces la ruta para el turista de Formosa, haces la ruta para que el tipo que quiere vivir del turismo pueda atraer ese turismo y que el turista venga en una ruta decente y quiera volver porque pudo llegar sin matarse y volver a su casa sin matarse. Sí, sí, claro. No, yo lo que me estaba refiriendo era que uno a veces, no sé, espera mayor amplitud de quienes están en la cosa pública, ¿no? A mí realmente como que me nubló el resto del discurso, es Sí. escuchar primero nuestra gente, que desentrañar, ¿qué se quiere decir con eso primero nuestra gente, ¿no? Mm. Hay primeros, segundos, terceros, hay posesión de gente, no sé. Sí. Sí, a mí Es lo que me, como raro, me lo que me parece. queda también es, si no somos nosotros, ¿quién va a hacer el gimnasio? ¿Quién va a hacer la escuela? ¿Quién va a hacer? ¿Y quién la va a hacer si te comiste a todos los proveedores que pueden llegar a hacer eso? Si le pones un comité para que contraten gente local, si le pones 1000 trabas, si le pones burocracia, si le pones un montón de cosas, claro, ¿quién lo va a hacer? El Estado lo va a hacer nada más. Y el resto de los privados que podrían hacerlo, no pueden competir con eso, no pueden, no hay forma de entrar. Entonces, claro, tienen todo el circo armadito. Y aparte después los proveedores obviamente son
empresas que se desprenden de amigos, de amigos de amigos, y que después todo eso retorna hacia ellos, no hacia el Estado, a Sí, hay ellos. una- A lo mejor, Pablo, vos que tenés más memoria que Sí. yo, la otra vez salió una noticia de un tipo de obra, de cuánto costaba unitariamente y después que se había hecho en privado y cuál era Ah, la plusvalía mm. de que lo hiciera el Estado. Y era una cosa impresionante, ¿no? Sí, sí, puede ser, pero Del no puedo- mayor costo. pero sí, puede, me suena, pero no tengo la precisión en la No, cabeza. no me pero acuerdo si era una obra, un servicio, sí, algo así. pero Sí, un par de, lo voy a buscar, pero Mm. un par de cosas con respecto a este discurso. Es exactamente la continuidad del discurso que cualquiera que revisa los discursos en el interior de los anteriores gobernantes, ya sabemos que es lo mismo, pero está bueno siempre remarcarlo, porque el argumento de que van al interior y que quién no hace, reconociendo que no hay escuelas, reconociendo nada, pero que se la van a hacer. Siempre, Sí. sí, ¿no? Somos el país del futuro, la provincia del futuro, pero el futuro nunca llega, ¿no? siempre es el futuro. Siempre es el futuro, ¿no? Porque el presente nunca va a llegar. Acá nace un sueño, hay un Sí. mensajito, un eslogan de Pero siempre, ¿no? Por lo que está por venir, que parece que, bueno, nunca hay esa cosa de disociarse. Algo con respecto a la empresa, varias cosas con respecto a la empresa pública y privada. Primero, el tema de los incentivos. En Estados Unidos siempre me parece que era un señor llamado Gordon Tullock, que hablaba de la escuela de elección pública, del análisis económico de la política. Y decía, en el sector, las empresas públicas, a diferencia del sector privado, hay una cuestión de que el horizonte del político que es puesto a jugar de empresario es un horizonte muy corto. Con lo cual su objetivo en realidad no es la eficiencia, en sí es un contrasentido, una empresa pública ya es un contrasentido, pero su objetivo ¿cuál es? Manejar más contratos, manejar más personal si puede, eso le permite poder renegociación, duplicar departamentos, digamos, de que se dedican a algo, no le va a importar porque en realidad vuelve a lo mismo. Su objetivo es tener un botín para poder negociar. Obviamente que un día será presidente o director de esa empresa y otro día va a ser otra cosa porque lo que en realidad sabe que no es una empresa y ese es su objetivo. Con lo cual, el despilfarro y la ignorancia es una cuestión que va a prevalecer mientras se considere algo, digamos, una situación de ese tipo. A diferencia del sector privado, donde, bueno, va a jugar su patrimonio y obviamente tiene un pensamiento de largo plazo muy diferente. Con lo cual, mientras exista eso alguien una vez escuchaba, históricamente las empresas públicas, ya sea provinciales o nacionales, a lo largo de la historia argentina, yo acá tengo una cita que les voy a nombrar si alcanzo, siempre fueron utilizadas básicamente para unas cuestiones: empleo capitalizable electoralmente, contratar empresas amigas, ¿no? O, en todo caso, refugio de algunos también que no saben dónde mandarlos, ¿no? Porque si no, bueno, di tantos años al servicio de la patria, digamos, ¿qué voy a hacer de mi vida? No va a armar el currículo, no, se tiene que ir ahí. Incluso esta cuestión, miren, porque en Argentina, que son discursos que han tomado la provincia. Yo una vez mandé un artículo no sé si al Río Negro, lo mandé al Río Negro, pero lo mandé a otros lados. Y había un dato que yo encontré, dije, hasta yo digo, me quedo mirándolo. En Argentina hay una primera irrupción de empresas públicas muy generalizada, que es el decreto 15.349 del 46, que obviamente está inspirado en el capitalismo alemán italiano, ya sabemos a dónde estamos refiriendo por esa época, y que básicamente cuando en Argentina después hace el segundo plan quinquenal de Perón, yo me lo puse a leer, ¿no? Soy una cosa que me pongo a leer cosas en verano que nadie... ¿Quién va a leer esto? El plan quinquenal de Perón, mirá, se bata de risa. Porque me caliento y empiezo a escribir. Entonces encontré un apartado, porque además está todo escaneado en un blanco y negro, ¿viste? De fotocopia. Régimen de empresas, dice. La doctrina peronista en ese sentido es clara y simple. Está prescrita en la Constitución Nacional Peronista. ¿No? Ya la habían reformado los muchachos. Un poco sectaria, ¿no? Sí, ¿no? El nombre. La doctrina era la Constitución Nacional. La habían metido la reforma. Y en un momento dice, si la empresa no está al servicio de la economía, entre paréntesis yo le pongo peronista, porque obviamente esa era... Obvio. Dice, y de bienestar social, la empresa está en contra del pueblo. Ah, bueno. ¿No? No es ese, básicamente, Pues está- alinearlos a todos, es el espíritu que prevalece. Ya sea cualquier jurisdicción, alinear todo dentro de... Y obviamente volvemos a lo que explicamos el otro día, porque esto es algo amplio, la falacia antropomórfica. También la empresa provincial o la empresa nacional Es un ente. claro, Mm. está el orgullo, son orgullo y son estratégicas, dicen.
Los eslogans de todas las versiones, de todos los colores, siempre hacían referencia a lo estratégico. Y en realidad creo que lo comentamos, pero vale la pena siempre, porque esto vuelve en cada discurso. Catalogar o etiquetar de estratégica una empresa es una cuestión que sucedía en la posguerra, cuando la generación de Churchill, de Gaulle, incluso hasta Perón, pero no, saquémoslo por muchas cosas, entendían que podía venir una tercera guerra mundial. Entonces, la nacionalización o el control estatal de ferrocarriles, aviones, trenes, todo lo que quisieras, empresas de todo tipo, hacían a lo que era la seguridad nacional propia de una guerra. Entonces, con el tiempo eso se desactiva, y lo decían hasta De Gaulle, lo decían hasta Clement Attlee, desde la socialdemocracia de Gran Bretaña, pero todos con la cabeza de que era el control de todo por la guerra. Después eso se desvaneció, eso en Europa no se habla más así. Pero acá siguen repitiendo ese eslogan, que incluso en este libro que yo les mostraba del discurso de Eduardo Wilde, o Wilde, como se diga, hace una referencia que dice, bueno, si todo tiene que ser del Estado y hasta la salud, dice, el gobierno toma el rol de simple negociante, sus oficinas financieras son casas de comercio en que sus agentes o funcionarios compran y venden, cambian y descuentas, con la mira de procurar alguna ganancia a su patrón, que es el gobierno. Esto desnaturaliza y falsea la base de la Constitución sancionada, y más adelante dice, el gobierno está contra los empresarios prebendarios también. Un comerciante que tiene un fusil y todo el poder del Estado en una mano y la mercadería en la otra es un monstruo devorador de todas las libertades industriales. Y remato... Qué bueno imaginarse o pintarse esa imagen, ¿no? En una mano el fusil, es esto, el poder punitivo, y en la otra un paquete de manteca, no sé. Sí. Claro, es como que me tenés que comprar ahí. Y mirá, dice, no hallaréis en la Constitución argentina una disposición que atribuya a rama alguna del gobierno la facultad de ejercer comercio, agricultura o las manufacturas por cuenta del Estado. Dice, no hay. La Constitución dice el individuo hará tal cosa, en ningún momento dice el Estado. O sea, esa interpretación que bajaron las provincias después, no nos extrañemos que después también haya coincidencia en cuestiones de trabajo con la Carta de Labor de Mussolini. O sea, son elementos de retraso. Es un gran problema lo que se ha plasmado, la idea que existe en esta región en torno a cuestiones de comercio, ¿no? Son anacrónicas, son un freno de mano a una globalización que vuela, y nosotros estamos con contrate Neuquén. la ranchera. Sí. Bueno, por eso, como decía Brenda, estamos acá, para despertarnos, a ver si podemos despertarnos. Todavía no nos despertamos de que cambió el paradigma y que hay chicos que trabajan en Argentina pero cobran de afuera porque trabajan para empresas de afuera. O sea, no nos damos cuenta de eso. Pero mira, y no quieren. Y no quieren. Mientras nos vamos despertando, y para que algunos no puedan dormir, me llegó una pregunta y después la información, ¿no? Porque viste que a mí me gusta hacer preguntas para que me respondan. Bueno, me llegó una pregunta y me dicen, Bren, ¿escuchaste a alguno de los políticos neuquinos decir algo de lo del Garraham? Y sobre todo porque después se descubrió de la deuda que tenía la provincia de Buenos Aires con este hospital, y que se armó todo un tole-tole, ¿no? Todo un tole-tole, otra vez, corporativo, de gente que se pelea entre ellos, cuando en realidad los problemas no están en discusión, sino que están, el reparto de la torta está en discusión. Es plata. Bueno, y me mandan un cuadro de deuda de las obras sociales provinciales para con el Garraham, ¿sí? Dice que la deuda es de más de 4.000 millones que tiene provincia con el Garraham. Claro, porque están tirándole a Kicillof, ¿no? Porque otra vez, en estas pujas internas que tienen. Pero ahí en el cuadrito, cuando uno agranda, estira, aparece el Instituto de Seguridad Social del Neuquén. ¿De dónde es esa? ¿Dónde es esa? 21.587.747,36 pesos. Es la deuda que tiene el instituto con el Garraham. 21 millones o 21.000. A ver. Sí. 21 millones son... Está tan chiquitita la planillita. Es una captura del noticiero que se ve que está en este momento. No, sí, tal cual. No es mucho, parece. Se los pasé al grupo. Para el que tenga mejores anteojos para ver. Es la deuda que tiene la provincia también con el Garraham. Entonces, evidentemente, ¿no? Sí. La doble vara. Sí, permanente, sí. ¿no?
Sí, sí. Vamos a ver si algún político neuquino quiere decir algo al respecto, porque claro, no se han metido en el tema de Nadie dijo discusión. nada. Me Al hiciste final acordar de- una canción. ¿Al final hubo paro o no hubo paro de ¿Dónde? salud? Viste que después de que se levantó el paro del Garrahan, habían dictado un paro nacional. ¿Hubo o no hubo? Claro, lo que pasa es que cuando vos sacás esta información y ves que acá, Claro. a ver, Es- no es No, solamente 21 millones. 21 millones. Sí, sí. No sé algo que esté en miles, pero no No, dice acá, no aclara que esté en está en miles de miles, no. millones. No, porque IOMA es la que tiene 4.000 millones, Sí. después tenés Instituto de Seguridad Y Social de Tucumán, el de Chubut. Misiones es muy importante, 1.500 millones. El de Misiones es exacto, es Sí. superior incluso que el de... No, el de Provincia de Buenos Aires es el mayor, Entre, 4.000 entre estas millones. deudas y lo que se dice, yo no conozco el tema a fondo más que lo que leo de cantidad de administrativos por encima de médicos. Y el asunto se ve tan claro en muchos aspectos que es lo primero, pero se embarra todo en una cuestión de... Es muy duro romper los Sí. prejuicios de tantos años. Hay una generación o dos generaciones, el otro día lo hablábamos con Gabriela, de gente de más de 60 años que por ahí se identifica en muchas cosas con nuestras ideas o con lo que estamos acá queriendo difundir, pero que hay puntos que de repente les saltan Sensibles. todas las alarmas, Sí, ¿no? son sensibles. Y sí. te dicen, no, pero eso no. Y claro, porque toda la vida desde la escuela primaria escucharon otra cosa. Sí. Sí. Y Sí. eso es difícil cambiarlo, Sí. ¿no? No. Sí, Es ok. lo de, no sé si seguro que la vieron, esa película que es bárbara, Adiós Lenin. Ah, sí, sí, Bueno, sí, sí. es eso, ¿no? La La madre. señora la tienen que mantener engañada porque cree que todavía sigue Claro. Sí. la Europa Oriental, la Alemania Oriental. Alemania Oriental, a pesar de que es un fracaso Sí, evidente. sí, es tremendo, genial. ¿no? No, eso y la desinformación o la malinformación o la manipulación de los medios de comunicación, que es lo que hay que decir en realidad, todo juega en este juego corporativo donde son todas fichas que cuando vos te diste cuenta de la jugada casi como que es tarde y uno ya no puede ni reaccionar, Ujú. ¿no? Te venden una historia, ¿no? Para incriminar o inculpar a la figura que quieren denostar, en este caso sería el presidente o el gobierno nacional, no lo personifiquemos, pero la otra parte no te la cuentan, Claro. Ujú. ¿no? Entonces te dan información parcial para alterar tu juicio de valor. Bueno, recién lo escuchamos en este discurso del gobernador, Exacto. que partía de la base de que el gobierno nacional no hacía más obra pública. Exacto. ¿no? Que es falso. Mm. Hay que, o sea, Sí. capaz que no hace falta aclarárselo a nuestros oyentes, pero que es falso. Sí. No, además es una cuestión de que son de abandono y el paternalismo que nosotros no vamos a olvidar ustedes cuando el despegue de lo que genera la gran cantidad de ingresos en la provincia, que ahora es Alemania, ¿no? Lo provee una política de macroeconomía que de estabilización que provocó el gobierno nacional, ¿no? Así que el cuento contado en el interior o entre la falta de parámetros para comparar, obviamente apela a eso. Y bueno, obviamente la cuestión paternalista, acá no los vamos a dejar como quién le va a hacer la escuela, ¿no? Y si no se la, el gente también está declarando que no han hecho escuela y no han hecho nada hace tiempo. Es medio doble vara ahí. Tal cual. Bueno, nos pasamos unos cuantos minutitos, Ujú. pero era importante cerrar estas ideas. Bueno, gracias por estar ahí, gracias Gastón, No, Gaby, ustedes. Pabli, Siempre Isa, es muy lindo estar acá. Sí. Antú, y estos temas de debate que es justamente para eso, ¿no? Para despertar leones, para abrir cabezas, para ponernos a pensar, a reflexionar y a no aceptar las cosas como nos dicen que son, sino a darle la vuelta y a mirarla del otro lado también. Muy bien. Así que bueno, gracias también por los mensajitos, los leímos, contestamos en la medida que pudimos, porque no todo está a nuestro alcance, pero gracias por estar ahí y nos vemos la próxima martes y jueves. Adiós.